gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo hacer directos. Vale, en el día de hoy os traigo una página web muy interesante, totalmente gratis, que solo necesitáis un navegador y lo tenéis. Y lo primero que tendréis que hacer es buscar este link de aquí, app.restream.io, y registraros con la cuenta que queráis. Si os pide permisos, se los dais. No hay problema. Vale. En esta parte de aquí os pedirá que añadáis vuestros canales, o sea, donde vais a emitir. En YouTube, en Twitch, en Trovo, donde queráis. Pues lo añadís y listo. Esto, si no tenéis un buen internet, no pasa nada, porque OBS emite aquí y Restream con muy poco wifi puede emitir a todas las plataformas que pongáis, que son alrededor de unas 30 las que podéis poner. Vale. Vamos a empezar con para qué sirve cada cosa. Vamos a empezar con esto. Start with Studio. Esto es un estudio tipo OBS online. Vale, me está cargando, os pedirá acceso a la webcam y al micrófono, se los dais. Y lo que no me gusta de esto es que si no queréis enseñar vuestra cara, no os deja. Bueno, aquí es para añadir, para mutear o no vuestro micro. La cámara, que yo tengo una pegatina tapándola porque no quiero que veáis lo guapo que estoy. Y esto es Share Screen. Pues si sois streamers y estáis, yo que sé, jugando a Fall Guys, pues para que lo vea la gente. Vale. Si estáis emitiendo desde OBS, que no estáis usando el estudio este online, no os va a aparecer esta marca de agua. Si estáis haciéndolo como estáis viendo aquí, sí que os va a aparecer. Vale. Esto es las configuraciones de aquí, como queréis que se vea. Pues si la webcam aquí y lo que es la pantalla aquí. Pues si todo a partes iguales pero que se vea entero. Esto es para, vamos, ir mirándolo. Esto, aquí podéis añadir a más gente a lo que es el directo. Bueno, yo lo dejaría así, os lo recomiendo así, que aquí no tapa casi nada. Y vale, esto es el tema que queréis que se vea. Aquí en lo que es esto. El logo es la marca de agua. Podéis añadir otro, pero tenéis que pagar. No sería gratis ya. Los overlays son los marcos estos. Por ejemplo, voy a poner este. Pues como podéis ver, se me ha puesto un marquito así. Me tapa la webcam, que esto está bien si no la queréis enseñar vuestra cara, pues ponéis este mismo y ya no aparece nada. Como siempre podéis añadir el vuestro, pero tenéis que pagar. Estos vídeos de aquí. Estos son cuentas atrás, vídeos así cortitos por si os tenéis que ir a algún lado y volvéis en un momento. Vale, el fondo. Vale, voy a cambiar esto para que lo veáis bien. Si no, no os va a salir. El fondo es lo que hay detrás de vuestra pantalla y de la webcam. En mi caso, pues voy a poner este. Y como podéis ver, se cambia automáticamente. ¿Qué podéis añadir más? Pues como siempre tenéis que pagar. Vale. También podéis añadir a más personas, como he dicho antes. O le dais al más y podéis. Punto 1. Añadir vuestras presentaciones para que la gente lo vea y todo eso. Punto 2. Podéis añadir una especie de directo privado o público que hayáis grabado para que la gente lo vuelva a ver. Punto 3. Un vídeo de vuestro ordenador que tengáis, pues yo que sé, una partida muy buena, pues la ponéis. Esto, pues son configuraciones de otros programas para hacer lo mismo, streams. Y background music es para añadir música al fondo, no tiene más. Vale. Esto de aquí que os he enseñado de los overlays, los vídeos y todo eso es de aquí, de la parte que pone graphics. Pues si os vais aquí a chat, aparece los comentarios de todas las plataformas en las que estáis emitiendo.
Si activáis Chat Overlay, se os va a poner aquí todos los comentarios de todos vuestros directos que estéis haciendo. Vale, lo podéis poner o desactivar. Esta parte de aquí de Captions, vale. Aquí son dos cosas: las alertas de cuando se suscribe una persona nueva, o Twitter, que es para que cada cierto tiempo se ponga un comentario que ponga, yo qué sé, un ejemplo. Recordad suscribiros si no lo estáis y dadle un like. Un ejemplo. Vale. Volvemos aquí, a chat. No tiene más. El chat también se puede poner en OBS, que os voy a decir cómo. Vale. Esto ya os he enseñado cómo es, así que nos iríamos para atrás. Está cargando, no seáis impacientes. Vale. Ya nos iríamos aquí. Setup for OBS, Zoom, etc. Vale. Esto es, si tenéis OBS, pues que OBS transmite la señal aquí y Restream la redirige a las plataformas en las que vayáis a emitir. Si tenéis uno, pues uno. Si tenéis más, pues le dais a añadir canal, que como podéis ver tiene unos 30, y elegís el que queráis. En chat, pues también lo mismo, va a aparecer el chat de lo que es el directo. Update titles. Esto es para que si estáis emitiendo en 3 plataformas, por poneros un ejemplo, pues que se cambie el título, la descripción, el título del juego, el nombre, perdón, que estáis haciendo y el tipo de contenido en todos a la vez. ¿Que queréis cambiarlo solo en uno? Le dais a los 3 puntitos estos, editar configuración y ya lo hacéis. Como prefiráis, esto es a vuestro gusto. Vale. Nos salimos de aquí y vamos aquí. Stream a video file. Esto es para poner en directo un vídeo que tengáis aquí en el ordenador. Una partida muy buena, de lo que sea que queráis. Lo que sea que tengáis aquí en un formato de vídeo, lo podéis poner. Y aquí a Schedule Event. Esto es para programar un directo. Que esto es muy útil para que la gente se ponga en espera, os vaya dando likes incluso antes de lo que es empezar el directo, y vaya poniendo comentarios como, por ejemplo, yo estaré allí, cosas así. Y recordad, podéis emitir desde vuestro estudio de Restream, OBS y cosas de estas, programas para emitir en directo, y lo que os he dicho antes, un vídeo. Y Record Only es para grabar solo. Events, lo mismo de antes. Video Storage. Vale, esto es porque si habéis grabado un vídeo, bueno, un vídeo no, mejor dicho, un directo, y decís, anda, pues en este directo me hizo una partida muy buena, pero lo puse privado y quiero que lo vea todo el mundo, y no podéis hacerlo desde YouTube Studio, pues os vais aquí a Recordings y os saldría. Bueno, aquí están las analíticas. Y bueno, ya nos iríamos aquí a los 3 puntitos. Bueno, esto es para un team, que es por social y todo esto. Nos iríamos aquí, que ya os aparece vuestro correo y todo, para cerrar sesión y eso. Vale. Ahora os voy a enseñar cómo podéis poner, transmitir la señal del directo desde OBS a Restream y que Restream lo multiplique esa señal para todas las plataformas en las que vais a emitir. Vale. Lo primero que tenéis que hacer, le dais a Stream Settings, copiáis esta clave de transmisión, la copiáis, listo, y os iríais al OBS. Yo lo tengo aquí, o sea que nos vamos a ajustes. Como siempre tarda en cargar. Y emisión. Vale. Aquí en servicio, si no os aparece Restream
en estos pocos que hay aquí le dais a mostrar todos y ya os saldría. Vale, en servidor ponéis el que queráis, autodetect suele ser normalmente, y aquí en clave de retransmisión ponéis la clave esa que habéis copiado. Como siempre, no se la paséis a nadie, porque si no pueden emitir haciéndose pasar por vosotros. O sea que pixeladla, haced lo que queráis. Vale. Ahora os voy a enseñar cómo poner el chat de Restream en vuestro OBS para que aparezca en vuestro directo con la configuración que os dé la gana. Vale, nos iríamos otra vez aquí a Chrome, al apartado aquí de chat, le dais a Settings y aquí podéis configurar el diseño, modo compacto, Show Avatars, que esto es para saber en qué plataforma están comentando. Mostrar el contador de espectadores, que lo podéis poner también. Esto es el tamaño del chat al que queréis que se vea. Vale. Y ahora os voy a enseñar cómo ponerlo en el directo. Vale. Aquí estos son configuraciones y todo eso, pero nos vamos aquí. Este enlace también no lo compartáis con nadie, porque es privado. Después de configurarlo todo, le dais a copiar. Os volvéis a ir a vuestro OBS, ponéis una fuente nueva de navegador. A ver, ¿dónde está el navegador? Aquí está. Le ponéis el nombre que queráis, yo que sé, chat, lo que sea. Copiáis y le ponéis el ancho y el alto que queráis, yo que sé, de ancho 100 píxeles y de alto 1000, la anchura y la altura. Como yo ya lo he puesto, pues no le doy a aceptar, le doy a cancelar y borro esta fuente. Para todos, una cosa importante: si queréis emitir en multiplataforma, en Twitch, en Trovo y en YouTube a la vez, y tenéis en Twitch firmado el contrato de afiliado o de partner, no podéis. Hay una pequeña cláusula en el contrato que pone que no podéis emitir el mismo contenido que estáis emitiendo en Twitch en otras plataformas a la vez o 24 horas después. Cuando pasen las 24 horas ya lo podéis poner donde os dé la gana. Pero si lo tenéis firmado, no podéis emitir en Twitch y en YouTube a la vez. Os lo digo porque ha habido gente a la que le ha pasado y les ha costado caro. Os aviso, quien quiera seguir mi consejo, bien, quien no, se la está jugando. Bueno, y esto sería lo que es el tutorial. Como podéis ver, ha sido simple, pero lo he explicado todo. Así que, recordad, si os ha gustado, suscribiros dando a la campanita, dadme un pedazo de like y ponedme por los comentarios, yo que sé, los tutoriales más que queréis, qué os ha parecido este, decidme si os ha gustado y si no, también me lo ponéis para ver cómo mejorarlos. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, gente!